Bienvenidos a otro video tutorial de Async Learn. En esta ocasión vamos a ver cómo podemos acceder a las bases de datos SQLite que son creadas tanto por Core Data como por Swift Data. Es importante notar que aunque no lo especificamos a lo largo de este video tutorial, los argumentos que vamos a utilizar en los esquemas de Scode para tener acceso a la ubicación de nuestra base de datos SQLite también nos permiten dar seguimiento a las trazas que son generadas cada vez que realizamos operaciones a través de Core Data o SQL o Swift Data. Manos a la obra. Vamos a crear una aplicación de ejemplo que se va a llamar Easy Reminder. Nos aseguramos de que no incluya test, pero que sí que incluya storage con Core Data. No necesitamos marcar CloudKit. Le vamos a dar a siguiente. Luego le damos a crear y tendremos un proyecto por defecto. Si vamos a un archivo llamado persistence, veremos el persistent controller, donde Xcode ha creado las clases necesarias para nosotros poder usar Core Data. Bien. Cuando trabajamos con Core Data, por defecto, Xcode utiliza SQLite. Este se utiliza para pervertir los datos en disco y Core Data nos proporciona herramientas necesarias para gestionar la base de datos. Sin embargo, en ocasiones es necesario visualizar la base de datos directamente para comprender cómo se almacenan los datos o validar que el grafo de entidades que crea SQLite ha sido creado según nuestras necesidades. Hay varios métodos para visualizar directamente la base de datos SQLite. El primero es imprimir logs de Core Data en la consola. Para imprimir registros detallados de Core Data, debemos agregar el argumento con.apple.coredata.sqldebug. Para hacerlo, debemos ir a esquema, editar esquema, argumentos, agregar argumento, asegurarnos de que el primer carácter sea un guión y escribir con.apple.coredata.sqldebug espacio 3. Para ver los detalles de un esquema, como vimos, solo tienes que seleccionar en la parte superior de Xcode y presionar editar esquema o edit scheme en inglés. En este caso, hemos pasado el valor 3. Sin embargo, también podemos pasar 0, 1 o 2. Mientras más grande sea el valor, más detalles se mostrarán en la consola. Ahora cerremos y ejecutemos nuestra aplicación. Si visualizamos la consola, podremos ver una serie de llamadas a Core Data y algo muy interesante, que es que al principio nos muestra la ubicación de nuestra base de datos SQLite. Este es el nombre del proyecto. En caso de que hayan utilizado un nombre diferente, será un nombre diferente. Pero aquí podemos ver la dirección donde ha sido grabada la base de datos. Con esto, nosotros podríamos ir a este directorio y realizar consultas. Eso lo haremos más tarde. Bien, otro método que tenemos para obtener esta dirección, que es lo que nos interesa, es el método 2, que es utilizando Store Description. Para emplear este método, necesitamos agregar una línea de código que imprima en la consola la ubicación de este archivo. Para eso, vamos al persistence o el core data stack, dependiendo cómo tengas la implementación en tu proyecto, y vamos a buscar esta línea de código que dice container load persistence store. Esta línea se encarga de cargar el destino de almacenamiento o destinos en caso de que tengamos más de uno, pero en nuestro caso es una base de datos SQLite. Aquí dentro podemos agregar debug print store description.url
Solo para fines de ver una sola solución, vamos a editar el esquema y vamos a desactivar nuestro argumento. Este debug print imprimirá en la consola el contenido de la propiedad URL de Store Description, que es donde se encuentra la base de datos. Esta es solo una de las formas de acceder a Store Description. Lo importante es saber que contiene una propiedad URL que podemos usar para saber dónde está la base de datos. Si ejecutamos el proyecto nuevamente, veremos que en la consola se imprime la dirección donde está ubicada nuestra base de datos. Ahora que tenemos la ubicación de nuestra base de datos, podemos interactuar con ella. Si accedemos a esta ruta, en la terminal, por ejemplo, podemos ver todo esto aquí, Service, New Terminal, Add Folder. Estamos en Library, podríamos completar de movernos a Application Support y aquí vemos que están los archivos de nuestra base de datos. Si accedemos a la ruta utilizando la terminal, encontraremos algo como esto, donde tenemos los archivos SQLite y dos más. Estos archivos adicionales, el primero que termina en SQLite-shm, se utiliza para mejorar el rendimiento mediante el uso de memoria compartida, y el segundo es utilizado por SQLite para mejorar la consistencia y durabilidad transaccional mediante logs. Bien, si usas macOS, deberías tener SQLite ya instalado. Es decir, que podrías ejecutar SQLite 3 y el nombre es la base de datos, que en este caso es easyreminder.sqlite, para acceder a la misma. Bien, si queremos empezar a ver la estructura de nuestra base de datos, para listar la base de datos podemos escribir .tables. Aquí, por defecto, el proyecto nuevo crea una base de datos llamada item, y estas son bases de datos que son metadatas que utiliza SQLite. Y notarás que la tabla empieza en Z, y esto es por defecto. Corrata agrega una Z delante de los nombres de las entidades que creamos para evitar conflictos con otras tablas que ya existen. Para tener más información sobre el esquema de una tabla, podemos escribir lo siguiente: .esquema setItem, y nos va a devolver la estructura de la tabla. En este caso, que tiene un primary key, que tiene un timestamp, un campo que es timestamp. También puedes utilizar sentencias muy comunes en SQL como select, insert to, delete, de la misma forma que lo harías con otro tipo de base de datos. Por ejemplo, yo puedo escribir select from setItem y me retornaría el contenido de la base de datos setItem. Y es bueno recordar que si necesitas acceder a una base de datos de Swift Data, puedes utilizar estos mismos pasos, solo que los archivos generalmente tienen una terminación diferente. Es decir, en vez de ser easyreminder.sqlite, podría ser easyreminder.store. Pero los comandos que hemos escrito hasta ahora se ejecutan de la misma forma, solo que en vez de poner .sqlite, ponemos .store. Recordar que en nuestro website asynlearn.com pueden encontrar una versión escrita de este video tutorial. Muchas gracias por llegar hasta este punto y nos vemos en una nueva entrega.